Hay algo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo y que los medios de comunicación en español no te están contando con la claridad que mereces. Hay estados en este país que están tomando decisiones, aprobando leyes y creando condiciones que hacen la vida de un latino inmigrante no solo más difícil, sino prácticamente imposible. No estamos hablando de incomodidades menores. Estamos hablando de estados donde puedes perder tu trabajo de un día para otro por tu estatus migratorio. Estados donde la policía local tiene autorización para preguntarte tus papeles en cualquier momento. Estados donde llevar a tus hijos a la escuela o ir al médico se convirtió en un acto de valentía porque no sabes si vas a poder regresar a casa esa noche. Miles de familias latinas lo están viviendo ahora mismo sin saber que eligieron el estado equivocado, sin saber que a pocas horas de distancia hay estados completamente diferentes donde nadie te persigue, donde puedes trabajar tranquilo y donde el gobierno local te protege en lugar de casarte. Hoy te vamos a mostrar los 10 estados que debes evitar si eres inmigrante latino en Estados Unidos en 2026, con leyes reales, con datos reales y con nombres reales, porque la información que viene puede literalmente salvarte de tomar la decisión más cara de tu vida. Quédate hasta el final, porque el estado número 1 te va a dejar sin palabras. Antes de entrar a la lista, si eres latino en Estados Unidos o estás pensando en llegar, este canal existe para darte la información que nadie más te va a dar con esta claridad. No venimos a asustarte sin razón. Venimos a prepararte con datos reales para que puedas tomar decisiones inteligentes. Suscríbete ahora y activa la campana, porque lo que viene en este video puede cambiar una decisión muy importante en tu familia. Antes de entrar a los estados, necesitas entender algo fundamental. No todos los estados de Estados Unidos funcionan igual para un inmigrante latino. Hay estados que tienen leyes de santuario que protegen a los inmigrantes de la persecución federal. Hay estados que ignoran el tema completamente. Y hay estados que están haciendo exactamente lo contrario, usando sus propias leyes, su propia policía y sus propios recursos para identificar, perseguir y expulsar a familias latinas que llevan años construyendo una vida aquí. La diferencia entre vivir en un estado o en otro puede ser la diferencia entre dormir tranquilo o vivir con miedo constante, entre poder ir al trabajo sin angustia o preguntarte cada mañana si hoy es el día en que todo se acaba, entre que tus hijos crezcan estables o que vivan con la incertidumbre de no saber si su familia va a estar completa al final del día. En 2026, esa diferencia es más grande que nunca, porque hay estados que están aprovechando el clima político actual para endurecer sus leyes al máximo, y los latinos que viven ahí están pagando el precio. Estos son los 10 estados que debes conocer antes de decidir dónde vivir. Estado número 10, Alabama. Alabama tiene una historia larga y documentada de hostilidad hacia los inmigrantes latinos y en 2026 esa hostilidad se convirtió en política oficial a todos los niveles del gobierno estatal. La ley HB 56 de Alabama es considerada por organizaciones de derechos humanos como una de las leyes anti-inmigrantes más agresivas que jamás se han aprobado en suelo americano. Esta ley obliga a las escuelas públicas a verificar el estatus migratorio de los estudiantes y sus familias. Obliga a la policía local a detener y verificar documentos de cualquier persona que genere sospecha razonable de ser inmigrante indocumentada. Y prohíbe a cualquier ciudadano de Alabama hacer contratos, negocios o transacciones con personas indocumentadas. Lo que eso significa en la práctica es devastador. Familias latinas en Alabama reportaron que sus hijos dejaron de ir a la escuela por miedo a que los padres fueran detenidos en el estacionamiento. Negocios latinos cerraron porque sus clientes desaparecieron de las calles de un día para otro. Trabajadores del campo que llevaban más de 10 años en el mismo lugar fueron despedidos sin previo aviso, porque sus empleadores tenían miedo de las sanciones. El crecimiento de la comunidad latina en Alabama se detuvo en seco, y los que pueden irse se están yendo. Estado número 9, Mississippi.
Mississippi comparte con Alabama el fondo de la lista de estados con peores condiciones para latinos en prácticamente todas las métricas posibles. Pero en términos de hostilidad institucional hacia los inmigrantes, tiene características propias que lo hacen especialmente peligroso. Mississippi tiene uno de los índices más bajos del país en acceso a servicios públicos para inmigrantes. No hay programas estatales de asistencia médica para personas sin documentos. No hay programas de licencia de conducir para inmigrantes indocumentados. Y las autoridades locales en la mayoría de los condados del estado operan con acuerdos informales con el ICE, que convierten cualquier contacto con la policía en un riesgo de deportación inmediata. En 2023, Mississippi fue el escenario de una de las redadas de trabajo más grandes de la historia reciente del país, cuando agentes federales detuvieron a casi 600 personas en plantas procesadoras de pollo en un solo día. Muchos de esos trabajadores llevaban años en el estado, tenían hijos nacidos en suelo americano y nunca habían tenido ningún problema con la ley. Fueron deportados de todas formas. Vivir en Mississippi siendo inmigrante latino en 2026 es vivir con la certeza de que el sistema no te va a proteger si algo sale mal. Estado número 8, Iowa. Iowa sorprende en esta lista porque no tiene la reputación antiinmigrante de estados del sur como Alabama o Mississippi. Pero en 2026, Iowa aprobó una de las leyes más agresivas del país en materia migratoria y su impacto sobre la comunidad latina está siendo devastador. La ley estatal de Iowa aprobada a principios de 2025 convierte en delito estatal el simple hecho de estar en Iowa siendo inmigrante indocumentado previamente deportado. Eso significa que una persona que fue deportada hace 10 años, que regresó y que lleva una vida completamente normal desde entonces, puede ser arrestada por la policía de Iowa sin necesidad de que el gobierno federal intervenga. La Policía Estatal de Iowa tiene ahora autoridad para detener, procesar y solicitar la deportación de personas directamente, sin esperar instrucciones federales. Es un modelo que otros estados están observando con interés para replicarlo y que organizaciones de derechos civiles están combatiendo en los tribunales sin resultado definitivo todavía. La comunidad latina en Iowa, que creció enormemente en las últimas 2 décadas impulsada por la industria del procesamiento de carnes, está viviendo un éxodo silencioso hacia estados con más protecciones. Estado número 7. Tennessee. Tennessee es un estado que muchos latinos eligieron en los últimos años como alternativa a estados más caros del sur. El costo de vida razonable, el mercado laboral activo en Nashville y la ausencia de impuesto estatal sobre la renta lo hacían atractivo. Pero en 2026 Tennessee endureció su posición hacia los inmigrantes de manera significativa. El estado aprobó legislación que obliga a todos los empleadores de Tennessee a usar el sistema A-Verify para confirmar el estatus migratorio de sus empleados. A-Verify es un sistema federal de verificación electrónica que cruza los datos del trabajador con las bases de datos del gobierno. Para un inmigrante sin documentos o con documentos irregulares, eso significa que conseguir empleo formal en Tennessee se volvió prácticamente imposible. Además, Tennessee tiene acuerdos activos con el ICE bajo el programa 280 y 7.J que le da a la policía del condado autoridad para realizar funciones de agente de inmigración. En los condados que operan bajo ese acuerdo, cualquier contacto con la policía local, incluso una multa de tráfico, puede terminar en una detención migratoria. Estado número 6. Georgia. Georgia tiene Atlanta, que es una ciudad que muchos latinos asocian con oportunidad, diversidad y comunidad establecida. Y Atlanta sí tiene esas características. Pero Georgia como estado es una historia completamente diferente, y en 2026 esa diferencia se volvió más pronunciada que nunca. El gobernador de Georgia aprobó la ley HB 1105 que refuerza las medidas policiales contra inmigrantes que cometen delitos en el estado y que amplía los acuerdos de cooperación entre la policía local y el ICE a prácticamente todos los condados del estado. Lo que eso significa en la práctica es que Georgia pasó de ser un estado donde los condados decidían individualmente si cooperaban con el ICE a ser un estado donde esa cooperación es obligatoria y uniforme.
Para un latino inmigrante eso cambia el cálculo de riesgo de manera fundamental. Antes en ciertos condados de Georgia podías tener una interacción con la policía local sin que eso escalara automáticamente a una detención migratoria. Ahora en prácticamente cualquier parte del estado ese riesgo existe. Y hay algo más que pocos mencionan sobre Georgia. El estado tiene uno de los sistemas de E-Verify más estrictos del país para empleadores con más de 10 trabajadores, lo que combinado con la cooperación policial obligatoria con el ICE crea un ambiente donde tanto conseguir trabajo como circular libremente se convirtió en un ejercicio de riesgo constante para la comunidad latina. Hasta aquí ya tienes 5 estados donde la vida de un latino inmigrante se convirtió en una carrera de obstáculos diaria. Pero los 5 que vienen ahora son diferentes. Son estados que fueron más lejos. Estados que no solo endurecieron sus leyes, sino que construyeron sistemas completos diseñados para hacer imposible que una familia latina pueda quedarse. Y el estado número 1 es el que más me costó investigar, porque lo que está pasando ahí en 2026 no parece Estados Unidos. Parece otra cosa completamente. Si cierras el video ahora mismo nunca vas a saber cuál es. Quédate. Estado número 5, Luisiana. Luisiana tiene una de las comunidades latinas más antiguas del sur de Estados Unidos. Trabajadores que llegaron décadas atrás para reconstruir Nueva Orleans después del huracán Katrina, que se quedaron, que formaron familias y que construyeron vida aquí. Y en 2026 Luisiana les está dando la espalda de una manera que muy pocos esperaban. Luisiana se unió al grupo de estados que aprobaron legislación obligando a las autoridades locales a compartir información de detenidos con el ICE de manera automática y sin excepción. Eso significa que cualquier contacto con el sistema judicial de Luisiana, un arresto menor, una multa impaga, una disputa de tráfico, activa automáticamente una verificación migratoria que puede terminar en deportación. Pero hay algo más específico que está pasando en Luisiana que afecta directamente a familias latinas establecidas. El Estado aprobó restricciones al acceso de inmigrantes indocumentados a licencias profesionales. Eso significa que un plomero, un electricista, un técnico de aire acondicionado que lleva años trabajando en Luisiana, que tiene clientes, que tiene reputación, que tiene negocio propio, ya no puede renovar su licencia de trabajo si no puede demostrar estatus migratorio legal. De un día para otro años de trabajo construido con esfuerzo se vuelven ilegales en Luisiana. Y la alternativa que el Estado ofrece es ninguna. Estado número 4. Oklahoma. Oklahoma aprobó la ley HB 4156, que es considerada por organizaciones de derechos humanos como uno de los ataques más directos al sustento de los inmigrantes latinos que jamás se ha aprobado en un estado americano. Esta ley prohíbe explícitamente el empleo de inmigrantes indocumentados en Oklahoma. No es una recomendación, no es una preferencia, es una prohibición legal con sanciones económicas severas para cualquier empleador que contrate a una persona sin documentos. Las multas pueden llegar a decenas de miles de dólares por empleado y en casos repetidos pueden incluir la pérdida de licencias comerciales. El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, calificó la presencia de inmigrantes indocumentados en su estado como ocupación inadmisible. Esas 2 palabras, ocupación inadmisible, dicen todo lo que necesitas saber sobre cómo el gobierno de Oklahoma ve a la comunidad latina inmigrante. El resultado fue inmediato. Negocios de construcción, agricultura y procesamiento de alimentos que dependían de trabajadores latinos empezaron a recibir inspecciones. Trabajadores que llevaban años en el mismo empleo fueron despedidos preventivamente por sus propios empleadores con miedo a las sanciones. Y familias enteras que no tenían otro estado donde ir se quedaron atrapadas entre la necesidad de trabajar y la ilegalidad de hacerlo. Oklahoma no es un estado que esté expulsando latinos de manera silenciosa. Lo está haciendo de manera declarada y sin disculpas. Estado número 3, Arizona. Arizona tiene una relación complicada y larga con la inmigración latina. Fue el estado donde nació la polémica ley SB 1070 que en 2010 le dio a la policía el poder de verificar el estatus migratorio de cualquier persona durante una detención. Esa ley generó protestas masivas en todo el país
y fue parcialmente bloqueada por los tribunales federales. Pero el espíritu de esa ley nunca desapareció de Arizona. Simplemente esperó el momento correcto para regresar con más fuerza. En 2026 Arizona tiene uno de los sistemas de E-Verify más agresivos del país. Todos los empleadores del estado, sin excepción de tamaño o sector, están obligados a verificar el estatus migratorio de sus empleados a través de este sistema. Un empleador que contrate a alguien sin verificar puede perder su licencia comercial en la primera infracción. En la segunda puede enfrentar cargos criminales. Arizona además tiene acuerdos activos con el ICE en la mayoría de sus condados bajo el programa 280 y 7.G convierte a la policía local en agentes de facto de inmigración, y la frontera con México hace que el estado tenga una presencia federal de control migratorio que no tiene equivalente en ningún otro estado del país. Para un latino inmigrante vivir en Arizona en 2026 significa vivir en el estado con mayor densidad de controles migratorios de todo Estados Unidos. Cada punto de control en la carretera, cada interacción con la policía, cada verificación de empleo es un riesgo real y documentado. Y hay algo que hace a Arizona especialmente difícil de abandonar para muchas familias latinas. La comunidad hispana es enorme, más del 32% de la población del estado es latina. Las raíces son profundas. Los negocios están establecidos. Los hijos nacieron aquí. Irse significa dejarlo todo. Y quedarse significa vivir con un nivel de presión que ninguna familia debería tener que soportar. Estado número 2. Texas. Texas es el estado más complicado de esta lista porque concentra las mayores contradicciones de Estados Unidos respecto a la inmigración latina. Por un lado, Texas tiene la comunidad hispana más grande del país en números absolutos. Más de 11 millones de latinos viven en Texas. El español se escucha en cada esquina de San Antonio, Houston, El Paso y docenas de ciudades más. La cultura latina es tan profunda en Texas que en muchas zonas del estado es literalmente imposible distinguir dónde termina México y dónde empieza Estados Unidos. Por otro lado, el gobierno de Texas en 2026 está implementando la política anti-inmigrante más agresiva de su historia moderna. La ley SB 4 de Texas crea un delito estatal por ingreso no autorizado al país y habilita a autoridades texanas, no federales, a arrestar y procesar la deportación de personas que crucen la frontera de manera irregular. Eso es sin precedente en la historia legal de Estados Unidos, porque la política migratoria siempre fue una atribución exclusiva del gobierno federal. Texas está desafiando esa doctrina directamente y los tribunales todavía están decidiendo el resultado. Pero mientras los abogados debaten en los juzgados, la realidad en el terreno es diferente. La Guardia Nacional de Texas está desplegada en la frontera con autorización para usar medidas de contención físicas. Los retenes en carreteras del sur de Texas se multiplicaron, y la retórica del gobierno estatal convirtió a los inmigrantes latinos en el enemigo público número 1 de Texas en cada ciclo de noticias. Para una familia latina establecida en Texas, no recién llegada, establecida, con años en el estado, la situación en 2026 genera una presión psicológica constante que es difícil de describir a quien no la vive. No es solo miedo a la deportación, es vivir en un estado donde tu gobierno habla de ti como un problema que hay que resolver. Estado número 1, Florida. Florida es el número 1 de esta lista, y la razón es más compleja que simplemente tener leyes duras. Florida es el número 1 porque es el estado donde más latinos fueron a buscar el sueño y donde más latinos están descubriendo que ese sueño se convirtió en pesadilla. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, convirtió la hostilidad hacia los inmigrantes en la columna vertebral de su identidad política. Y en 2026 esa hostilidad está codificada en ley de maneras que afectan cada aspecto de la vida diaria de un latino inmigrante en el estado. Florida aprobó la ley SB 1718, que es posiblemente la legislación anti-inmigrante más comprensiva aprobada por cualquier estado americano en la última década. Esta ley requiere que todos los empleadores de Florida con más de 25 empleados usen E-Verify obligatoriamente. Invalida las identificaciones emitidas por otros estados a personas indocumentadas.
Requiere que los hospitales pregunten el estatus migratorio de los pacientes, aunque aclara que no pueden negar atención de emergencia, y aumenta las penas por transportar inmigrantes indocumentados dentro del estado, convirtiendo en criminal a cualquier persona que lleve a un familiar o amigo sin documentos de un lugar a otro. El impacto fue inmediato y documentado. Decenas de miles de trabajadores agrícolas latinos abandonaron Florida en las semanas siguientes a la aprobación de la ley. La industria de la construcción reportó escasez masiva de mano de obra. Los productores agrícolas del centro de Florida vieron sus cultivos sin quien los recogiera. Y las familias latinas que se quedaron reportaron vivir con un nivel de miedo y ansiedad que no habían sentido desde el día en que llegaron al país. Florida tiene más de 5 millones de latinos. Tiene Miami, que sigue siendo la capital cultural latina de Estados Unidos. Tiene comunidades puertorriqueñas, cubanas, venezolanas, colombianas, mexicanas y de prácticamente cada país de América Latina. Y tiene un gobierno estatal que en 2026 decidió que toda esa comunidad es un problema que hay que eliminar. Eso es lo que hace a Florida el número 1 de esta lista. No es el estado con las leyes más antiguas contra inmigrantes. Es el estado donde la contradicción entre lo que promete y lo que entrega es más brutal, donde más latinos fueron a buscar algo mejor y donde más latinos están descubriendo que el precio de quedarse puede ser demasiado alto. 10 estados. 10 realidades que miles de familias latinas están viviendo ahora mismo sin saber que tenían otra opción. Alabama, Mississippi, Iowa, Tennessee, Georgia, Luisiana, Oklahoma, Arizona, Texas y Florida. 10 nombres que en 2026 representan algo muy concreto para un latino inmigrante en Estados Unidos. Representan el riesgo de perder el trabajo, de perder la libertad y en los casos más extremos de perder la familia de un día para otro. Pero hay algo importante que queremos que te quedes con esto hoy. Saber dónde no vivir es tan valioso como saber dónde sí vivir. Y la diferencia entre un estado y otro puede ser la diferencia entre construir algo real o vivir con miedo permanente. Si estás en uno de estos 10 estados y sientes que algo no está funcionando, que la presión es demasiada, que el ambiente cambió, probablemente no es tu imaginación. Es real. Y tienes opciones. En este canal ya hemos hablado de esas opciones, de los estados donde los latinos están viviendo mejor, de las ciudades donde la salud es accesible, de los trabajos que pagan bien sin pedir papeles perfectos. Toda esa información está aquí en este canal esperándote. Cuéntanos en los comentarios en qué estado estás viviendo ahora mismo y cómo está siendo tu experiencia. Tu comentario puede ayudar a otra familia latina que está tomando esta decisión en este momento. Y si conoces a alguien que está pensando en mudarse a uno de estos 10 estados, comparte este video con esa persona ahora mismo. Una sola conversación puede cambiar el rumbo de una familia entera. Si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Aquí no venimos a asustarte, venimos a prepararte. Nos vemos en el próximo video.